Un gusto estar aquí con ustedes, en especial un agradecimiento a Seattle International Foundation que todos los años se encarga de preparar esta plataforma a mí me parece riquísima, una plataforma de conversación sobre todas las temáticas que afectan a la región y es creo que la cuarta vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Realmente se aprende muchísimo de poder tener este intercambio que no lo tenemos tan usualmente, aunque procuramos. Un placer gigantesco poder estar acompañada y tener la posibilidad de escuchar de primera mano a periodistas, a colegas que admiro muchísimo por su rigurosidad, por su profesionalismo, por su responsabilidad, por su valentía también. Periodistas de altísimo nivel a quienes resumiré su biografía en una sola línea, pero que les antecede su nombre y no es solo un decir. Tenemos a Octavio Enríquez, que es de Nicaragua, pero que se ha visto obligado a trabajar desde Colombia y en Colombia, que es periodista de Confidencial de Nicaragua y editor de la plataforma latinoamericana Conectas. Daniel Lizárraga, que actualmente es editor de El Faro de El Salvador. Él es mexicano y trabaja también desde México porque también se ha visto obligado a trabajar a la distancia porque no puede estar en El Salvador. Emi Padilla, que es directora y cofundadora de Criterio en Honduras, y Ana Carolina Alpírez, que es coordinadora editorial de Ojo con mi Pisto. Me presento, mi nombre es Alejandra Gutiérrez, soy directora y cofundadora de Agencia Ocote también en Guatemala. Y este es un tema, hablábamos unos minutos antes de que nos lanzáramos a hablar en público, que en realidad la situación regional o sea, siempre parece que estamos en una crisis permanente, pero me parece, y ahora de eso va a tratar nuestra charla, que en estos tiempos la situación del periodismo, la situación de las libertades, incluida la libertad de expresión, están en un momento muy terrible de la historia. Y yo en principio no veo demasiadas luces, pero intentaremos buscarlas con esta charla. Investigar la corrupción es siempre un desafío gigantesco, especialmente en países donde la corrupción es un territorio abonado por la corrupción, ¿no? Es un modelo, es una cultura de la corrupción. Las estructuras estatales están armadas y corroídas por la corrupción. Tenía un dato aquí sobre la percepción de la corrupción en la región. El último ranking de Transparencia Internacional, Guatemala es el 149 de 179, Honduras el 157, El Salvador el 104 y Nicaragua el 159, repito, de 179. Es decir, lamentablemente, como nos pasa en muchas situaciones, apuntamos a ser los últimos de la fila. Sin más, paso a poner sobre la mesa la conversación, agradecerles, colegas, el poder estar aquí, tomarse el tiempo para charlar sobre esto, sobre el periodismo que ustedes realizan día a día, y es tener este mapa sobre la situación de la corrupción en la región. Cada quien hablará de su país. En este caso, Daniel, te pediremos que no hables de México, aunque me interesaría que de pronto y puedas hacer un comparativo que creo que puede ser interesante. Entonces, no, si quieres, empezamos, empezamos de norte a sur, aunque estás haciendo puente. ¿Cómo es la situación en Buenos Días? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que la situación se ha, pues prácticamente de la tabla que acabas de leer, seguramente si buscas a México no estará muy lejos. Me parece que la situación se ha tornado aún más complicada porque digamos que en toda la región, como en todo el mundo, nos enfrentamos a profesionales de la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una red de corrupción transnacional o nacional se entera por la prensa o a veces por las autoridades, subrayo a veces por las autoridades, que han sido descubiertos, normalmente cambian las formas de corromper. Y entonces nos vamos a tardar
no sé cuántos años en descubrir las nuevas formas. Voy a poner un ejemplo más o menos sencillo, ¿no? Ahorita, bueno, yo recuerdo por ahí del 2003 en la Conferencia Latinoamericana de Turismo de Investigación en Río de Janeiro, al menos yo fue la primera vez que empecé a escuchar de cómo se movían la corrupción a través de empresas fantasma y empresas fachada, es decir, de técnicas periodísticas muy específicas para darle con el paradero de las offshore, en fin, todo esto que conocemos ahora. Y si bien no era un secreto eso, yo creo que a partir de ese momento yo empecé a ver, por lo menos en Latinoamérica, un boom de investigaciones pasando por el Panama Papers, obviamente, que tiene que ver con toda esta ingeniería financiera, como le llaman, ¿no? Entonces, me parece que la gente, el profesional de la corrupción, seguramente en este momento ya se dio cuenta que esa ruta pues ya dejó de ser redituable, y no porque los paraísos fiscales le den menos ganancia, sino porque eso, ya se vieron que están muy expuestos ante los medios de comunicación y seguramente ahora mismo deben de estar inventando otras rutas. ¿Cuáles? No lo sé. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en investigarlo? No lo sé. Pero me parece que hay que entender que esto, como tú decías al principio, parece ser que es un mal endémico de las democracias en todo el mundo, ¿no? Porque no hay ningún país en el mundo que pueda decir no hay corrupción. En el índice global de transparencia internacional, los Países Bajos normalmente sacan puntuaciones arriba de 9, pero nadie saca 10. Entonces, pensar que lamentablemente la vamos a erradicar, pues no es así. Los países lo que hacen es tratar de aminorar los costos, teniendo legislaciones y mecanismos que suban el costo de tener corrupción o cerrarle el paso a la corrupción, y eso es lo que se califica, ¿no? Ahí es donde creo que adolecemos mucho en Latinoamérica, justamente en esa parte, no en pretender acabar con la corrupción, porque me parece que eso es pues una falacia, empezando desde cuando lo dice el presidente de México, López Obrador, que es, por eso digo que es una absoluta mentira por lo que acabo de escribir, ¿no? Gracias, Daniel. Pensando en esto, lo que dices de ese mal endémico y también leyendo que de todas estas organizaciones dedicadas a la investigación de la corrupción que dicen con la pandemia, o sea, esto fue como prenderle fuego ya al territorio lleno de pólvora, no sé, el caos sanitario, además de, digamos, de las prisas por la emergencia, entonces provocaron las compras de los medicamentos, las pruebas, etcétera, etcétera, y entonces convirtió esto en un espacio apto para la corrupción. ¿Cómo ves, Daniel, el tema, digamos, la reacción o la respuesta del gobierno de Bukele ante la pandemia? Digamos que a nivel de toda Centroamérica, pues de alguna manera tuvo una opinión pública relativamente positiva por sus capacidades de reacción. ¿Cuáles han sido esas revelaciones? Mira, yo todavía no estaba en Salvador, pero entiendo que por mis colegas del Faro, que bueno, fue uno de los primeros países que cerró la frontera, y eso pues tiene su mérito porque protegió a la población, pero hacia adentro las políticas de represión ante la gente que estaba en la calle le causaron muchos problemas, ¿no? Y causaron tantos problemas a través de amparos y de resoluciones judiciales, que en cuanto tuvo el poder en la Asamblea Legislativa, se hizo del Poder Judicial, ¿no? Una de las venganzas que tenía contra la Corte era la Sala Constitucional, era estas medidas que le habían dictado para que dejara a salvo la libertad de movimiento, ¿no? Me parece que también ha habido investigaciones abiertas sobre compras de emergencia, pero aprovechadas por rivales. Yo creo que uno de los problemas, por lo menos que yo he observado en toda la región, es que ante la emergencia sanitaria, que evidentemente no se puede negar, pues los políticos asociados a políticos o a familiares de políticos, realmente sin importar la ideología derecha, centro, izquierda, verdes ecologistas, como se llamen, vieron una gran oportunidad y se lanzaron a usar contactos para tratar de ganar licitaciones o que se las adjudicaran de manera directa. Lo que hemos tratado de hacer es, como decía hace un momento, ir corriendo detrás de ellos para ver quiénes son, y creo que desafortunadamente los hemos descubierto ya que lo concretaron, ¿no? Quizá en la mayoría de los países ha quedado impune. Por ejemplo, en El Salvador pues está absolutamente impune, porque ahora resulta que las investigaciones de corrupción durante la pandemia están reservadas, ¿no?
entonces se justificaron todas las compras y no hay manera de hacer nada. En ese sentido, el gobierno de Bukele, entre otras características, además de autoritario, pues está definido con una total y absoluta opacidad, ¿no? Gracias, Daniel. Ana Carolina, con esta idea de Daniel de que se van transformando esos métodos de los profesionales de la corrupción, y tú que has o que dedicas una buena parte del tiempo y de los esfuerzos en realizar estas investigaciones y esta fiscalización de casos de corrupción a poderes locales. ¿Observas en poderes locales, en alcaldías, en los departamentos afuera de la capital, que hago el paréntesis para decir que me parece admirable el trabajo que hace Ojo con mi Pisto con esta idea de salir de centralizar la comunicación e ir a estos afuera de las capitales, no para fiscalizar? ¿Observas transformaciones de los últimos años sobre los métodos o simplemente la impunidad hace que se sigan repitiendo? Alejandra, el problema que tenemos es que la investigación, los ojos se centran en la ciudad de Guatemala. Entonces, cuando tú te vas a los departamentos, lo que ves ahí es una réplica de lo que sucede. Acá se repite allá, si quieres verlo, a espacios más pequeños. O sea, seguimos teniendo los problemas con las contrataciones, por ejemplo, de obra pública. Seguimos encontrándonos con casos de testaferrato, de quién es el verdadero dueño de una institución, de una empresa constructora, por ejemplo. La misma ley que les prohíbe a los alcaldes, por ejemplo, ser proveedores del Estado, siguen vendiendo los servicios. Y te salen con respuestas como, mire, yo ya no soy, sino que ahora es mi hijo el que está a cargo de la empresa. ¿Y por qué lo hacen, Alejandra? Porque el problema es que aquí no pasa nada. O sea, todo este tema de corrupción lo que ha hecho en los últimos tiempos es debilitar también las instituciones. Hablemos acá de Guatemala. Cuando hablaste tú del índice de percepción de la corrupción, por ejemplo, el país ha venido en retroceso en los últimos años. Del informe anterior al actual, perdimos 3 lugares. Luego, otro tema, la lucha contra la impunidad. Tuvimos a una CICIG, que la CICIG lo que hizo, entre todas las cosas, entre todos los espacios que abrió, fue también investigar los poderes locales. Ahí vimos cómo cayó el alcalde de Chinautla, y cómo otras investigaciones se quedaron a medio camino. Como si los alcaldes tienen una inmunidad, ese derecho ante juicio. Muchos de ellos no se reeligieron. ¿Por qué no los investigaron? Aquí no pasa nada. Entonces, para mí, te digo, una de las cosas más serias de esta corrupción es cómo se han debilitado las instituciones. ¿Sale la CICIG? Perfecto, salió en el 2019, pero nos quedamos con una FESI para que trabajara acá. ¿Qué pasó ahorita este año? La fiscal general destituyó a Juan Francisco Sandoval. ¿Qué siguió haciendo la fiscal? Cambiando a personas que estaban identificadas con esta lucha por otros de su mismo equipo afines a ella. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado también? La presidencia, vemos desde el gobierno central un interés real por hacerlo, por combatirlo, no. ¿Qué pasa en el Congreso? Vemos cambios en la legislación para favorecer a personas que han estado detenidas durante todos estos años. ¿Qué es lo que ha pasado también? Es algo que me gustaría mencionar, que en tanto estábamos todos trabajando con esa lucha anticorrupción, otro grupo de personas estaban con tiempo libre detenidos para pensar qué hacer. Y hoy vemos cómo las cosas que ellos pensaban que podían suceder están comenzando a suceder. Se han cerrado casos. Se han abierto otros casos que ya estaban cerrados. Y cuando empiezas a identificar quiénes son las personas señaladas o quiénes son las instituciones, suelen ser los que están en contra, los que están investigando. O sea, realmente preocupa. ¿Ves tú también esos esquemas, esos cambios? ¿Ves esta parte de lo que más trabajamos con ojos son construcciones, o sea, contratos públicos? Y cómo esa frase de echa la ley, echa la trampa. Y en el mismo sentido y pensando en la pandemia y nuevamente a lo local, a mí me parece que siempre una reflexión que de pronto nos falta, o sea, que como periodistas explicar a la ciudadanía, creo que en el caso de Guatemala en 2015, cuando la CICIG revela todo esto,
es la relación que hay entre la corrupción y la calidad de vida y la defensa de nuestros derechos humanos, ¿no? O sea, que pareciera que están ahí los tramposos, pero como ciudadanos, como ciudadanía no tenemos nada que hacer y tampoco se ve como ese enlace directo. Pensando en la pandemia, ¿cuáles, digamos, son esos resultados de esa debilidad del Estado que tú mencionas? De esas debilidades institucionales, un poco para explicar, digamos, nosotras lo sabemos, pero de pronto este público regional no conoce tanto cuál es la situación de Guatemala y que de alguna manera se replica en los demás países. Mira, Alejandra, comenzó la pandemia, hubo un estado de calamidad y hubo que buscar nuevos proveedores. Entonces es cuando vimos que constructoras, por ejemplo, se convertían en proveedoras de vacunas, en proveedores de equipo médico, sin tener la experiencia o los requisitos que se necesitaban. Se hace la alerta y decime realmente qué pasó. La Contraloría de Cuentas quedó igual, o sea, no hubo mayor respuesta sobre eso. Entonces, esas son las cosas que te preocupan, ¿no? Y creo ahorita que tú hablas también, hay algo que yo lo hago como una crítica hacia nosotros los periodistas. Nos centramos mucho en explicar estas redes, qué pasa, quién está ahí, pero damos poco información sobre el impacto que eso tiene en la sociedad, en esa compra sobrevalorada. ¿Qué se pudo haber hecho con ese dinero? ¿Cómo le explicas a las personas para que entiendan que la corrupción no es que, como te decían al principio, es que así se hace siempre? No, señores, así se pudo haber hecho. Pero por hacerlo así, estamos como esa famosa frase. Entonces debemos explicarle, o sea, yo siento que el reto que tenemos es, además de contar esas historias, es cómo le explicamos a la gente el impacto que la corrupción tiene. Se traduce en cierre de escuelas, en tu calidad de vida, en acostos. ¿Qué es lo que está pasando? Para mí ese sigue siendo el reto. Gracias, Ana. Pasamos a Honduras y pensando un poco también en estos ejercicios institucionales que ya Ana Carolina mencionaba, la CICIG y Honduras, que tuvo también a la MASICH, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Emi, si pudieras contarnos como un poco estos avances, hubo avances, hay retrocesos en Honduras, digamos que hay, me parece a mí que el debate en la región, de pronto están los casos gravísimos como el de Nicaragua, que ya vamos a llegar a ti, Octavio, o El Salvador, digamos, con estos gestos sumamente autoritarios de los cuales seguiremos hablando. Pero Honduras ha quedado como en un territorio ahí de neutro, de silencio. ¿Qué está pasando en Honduras? Bien, muchas gracias, Alejandra, y a los compañeros que están aquí en este staff participando esta tarde. Bueno, yo creo que vamos a partir del punto cero. La corrupción ha sido un fenómeno histórico en Honduras. Solo hay que remontarse a la época de los 70, cuando se hablaba de la corrupción en las compañías bananeras, el soborno bananero. Luego, en la mal llamada época democrática, que parte con la nueva constitución y el proceso de la constituyente de 1982, han pasado ya 9, 10 periodos supuestamente democráticos y hemos visto que la situación sigue siendo similar, sino más bien ha empeorado. Yo creo que cuando atacamos la corrupción, los corruptos se blindan o más bien se refuerzan. Vamos a hablar con respecto a lo que ocurrió en el 2015, cuando la población salió a buscar una misión internacional porque buscaba emular lo que pasaba en Guatemala con la CICIG de la ONU. En aquel momento la población salía para que la ONU estableciera una misión anticorrupción en Honduras. Sin embargo, un pacto que se dio y que salió a la luz pública después de el fraude electoral entre Luis Almagro y Juan Orlando Hernández, se estableció una MASI. Esa MASI se estableció sin dientes, como decían los que luchan contra la corrupción en la sociedad civil. Se instauró, sin embargo, esta misión hizo lo que muchos creyeron que no se iba a lograr. Imputó a más de 130 personas en 14 casos emblemáticos de corrupción.
Pero ¿qué pasó? Luego vinieron las cúpulas en el Congreso Nacional, los aliados en el gobierno del Partido Nacional, algunos diputados del Partido Liberal y algunos otros diputados de las bancadas minoritarias, y aprobaron reformas en el Código Penal, hicieron un nuevo código que más bien blindó la corrupción. Hubo recientemente reformas en la ley del lavado de activos, se ha criminalizado el estallido social a través de las protestas, porque se ha llevado ahora en las últimas semanas a la ocupación en la vida pública, al delito de usurpación. Pareciera que más bien los corruptos han aprovechado o aprovecharon la misión de la OEA, de la MASI, para blindarse. Esto no implica que la MASI no hizo alguna labor positiva, por supuesto. Instaló una unidad fiscal especial contra la red de la corrupción, que fue desmantelada. Ahora tenemos una unidad encabezada por el fiscal Luis Javier Santos, que se llama UFERCO. Esta unidad ha seguido trabajando con casos de corrupción, solamente aquellos que la MASI dejó establecidos y les ha dado seguimiento. Sin embargo, hemos visto la cooptación del poder. Los fiscales en el Ministerio Público, quizá no la mayoría, pero como institución responden a un arreglo que hubo con Juan Orlando Hernández y el fiscal general de la República, que se aparta esta unidad especializada que maneja Luis Javier Santos, que se llama la UFERCO, porque está haciendo las tareas de manera independiente. Sin embargo, cuando se presentan los casos, los jueces fallan y sobreseen los delitos y dejan en libertad provisional o definitiva a estas personas que han sido imputadas por delitos de corrupción. Lastimosamente, en el Congreso Nacional, las fuerzas mayoritarias están a favor del poder político y el poder económico, y es ahí donde estriba toda la situación que hemos estado viviendo, y por eso hemos visto que la corrupción, en vez de librarse este país de este fenómeno, pareciera que cada vez va en aumento, porque al crear leyes que los blindan, se sienten impunes. Por lo tanto, la impunidad los ha llevado a seguir cometiendo actos de corrupción, a tal grado que el cinismo los ha llevado a, como les decía anteriormente, en las últimas 2 semanas, a hacer reformas de un código penal que, si bien ya estaba establecido que era un código que blindaba la corrupción y que criminalizaba la protesta. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, simple y sencillamente, ahora hablando de la criminalización de la protesta social, porque en los últimos años se ha vendido el territorio a través de las zonas de empleo y desarrollo, SEDE. A través de estos proyectos, las comunidades se han movilizado y han protestado para que no las saquen o no las desalojen de sus territorios. Sin embargo, ahora con estas reformas del Código Penal, que se ha establecido o que se va a imputar el delito de usurpación para aquellas personas, ya sean 2 o más personas, que utilicen una vía pública para protestar, se les criminaliza con hasta 10 años de prisión cuando se les aplica el agravante. Es una situación que puso en revuelo en las últimas horas, pero no pasó nada. Vimos lo que pasó también con los Panama Papers, luego ahora recientemente con los Pandora Papers, y la respuesta de los corruptos, más bien es como retadora, en el sentido de que los fiscales que quizás están haciendo algún trabajo, quizás algunos pocos jueces que no tienen injerencia o no tienen potestades para privar de libertad a los corruptos, esa gente se siente sola porque no hay una sociedad civil tampoco que se haya movilizado. Eso, a veces hay organizaciones de sociedad civil que se molestan con la prensa cuando se les imputa algunos señalamientos, pero creo que cada quien debe hacerse responsable. Cuando hablamos de los desafíos para la prensa para dar cobertura a la corrupción, esos son enormes, porque estamos hablando que en Honduras tenemos una ley de secretos aprobada y que entró en vigencia en el 2014. Esta ley que blinda la información en 16 instituciones del Estado y que genera opacidad porque reserva la información hasta por 50 años, es un desafío para la prensa independiente poder trabajar y llegar a la verdad de los hechos, porque la información está oculta. En El Salvador conozco el caso que se habla de la opacidad que se dio durante la pandemia, pero en Honduras estamos hablando desde el 2014. Claro, el escenario de la pandemia también sirvió
para que se siguieran blindando y siguieran ocultando información. Pero este blindaje está desde el 2014. Luego también ese mismo año se aprobó una ley que le permite al presidente de la República, de manera omnímona, con poderes absolutos, canjear la publicidad estatal por el no pago de impuestos que le competen a los medios de comunicación, y no solo a los medios de comunicación, sino todo el estamento económico o empresarial que gira en torno a estos medios de comunicación. Esta ley tampoco le permite, o más bien le perdona deudas pasadas, presentes y futuras a los dueños de los conglomerados de los medios de comunicación. Tampoco pagan servicios públicos como agua, energía eléctrica, servicio de teléfono fijo y otras prebendas con cánones o cualquier otro compromiso fiscal. Se pueden imaginar que al haber una prensa cooptada, comprada por el poder, ¿cómo puede haber independencia? No sé si existe alguna ley. La vez pasada que estuve en un foro con colegas de Nicaragua, de Guatemala y El Salvador, y les lancé esta pregunta, no obtuve respuesta, porque yo sí quisiera conocer si existen este tipo de pactos con la prensa, porque estos pactos de impunidad de la prensa, el poder, vienen desde los años 80. Se fundó un colegio de periodistas que hoy en día este colegio oculta información basándose en no sé en qué cosas, pero sí podemos ver con evidencia que han llegado al Congreso Nacional los directivos del colegio de periodistas a acuerpar esas reformas lesivas del Código Penal a cambio de algo. ¿Y cuál es ese algo? Que se les blinde de no dar información sobre algunos fondos de pensión que manejan en el Instituto de Previsión del Periodista con ese beneficio. Los hemos visto que han canjeado ese pacto de impunidad también con el servicio que se le deben al poder. Recientemente vimos también que el fiscal Luis Javier Santos presentó un caso emblemático de corrupción llamado Hermes. En ese pacto de impunidad hay 77 periodistas que recibieron fondos supuestamente de publicidad. Sin embargo, eso no ha podido ser sustentado porque no se prestó los servicios. Son periodistas que trabajan en medios de comunicación. En la mayoría de la prensa corporativa no existe algún argumento válido para recibir dinero del Estado. Este pacto conllevó para que el fiscal Luis Javier Santos se sintiera acorralado recientemente, porque el Colegio de Periodistas acudió al Ministerio Público a pedir que se investigara al fiscal general de la UFERCO, Luis Javier Santos, por qué los estaba investigando. Perdón, te tengo que interrumpir porque se nos agota el tiempo, que yo sé que digamos que la situación mediática de todos nuestros países enfrentan unos retos súper complicados. El caso de Honduras especialmente, y que ya volveremos también a hablar del sistema de medios y del periodismo. Enlazaría con Octavio, con esta idea que menciona Emi sobre el poder blindándose a sí mismo, sobre la ley, cómo es hecha la ley, hecha la trampa que mencionaba Ana, sobre estos métodos que van buscando los profesionales de corrupción que dice Daniel. Me parece que Nicaragua ha alcanzado los límites, así está en el índice, ¿no? de todos estos ejemplos. Y en el caso de Nicaragua, también con esta represión brutal para los periodistas y las periodistas que no se puede negar que hay mucha gente en el exilio, y que hay una persecución frontal contra el periodismo que investiga. ¿Cómo hacen ese trabajo, Octavio? ¿Cómo es? O sea, digamos, ya pareciera un reto imposible poder investigar a este megapoder. El otro día conversábamos con unos periodistas que quieren hacer fact-checking en Nicaragua, que están en un proceso de hacer fact-checking, y decían, pero es que el tema es que no podemos verificar nada porque no tenemos acceso a documentos, no tenemos acceso a la información que podría servirnos para verificar cómo hacen periodismo, Octavio, en unas circunstancias tan complejas con un poder tan concentrado. Pues yo creo que con convicción, o sea, entendiendo que este es un servicio a la ciudadanía, ¿no? Me refiero al periodismo y a una ciudadanía y a una sociedad que está enfrentando uno de los peores traumas de su historia, ¿no? Con el régimen de Ortega, con la dictadura de Ortega. O sea, yo puedo entender distintos
situaciones en la región, pero lamentablemente la de Nicaragua es bien compleja, en el entendido de que es una dictadura con todas las letras, ¿no? Y para llegar a convertirse en una dictadura pasa por el diseño de un sistema de corrupción, ¿no? Por la imposición del miedo, por la falta de transparencia y por la impunidad, que sumado lo que hacen es redondear, formar un círculo, ¿no? A conveniencia de quienes están en el poder. Y sí, ha provocado lamentablemente, o sea, en la primera oleada, según las cifras de los organismos internacionales, eran más o menos 100,000 nicaragüenses los que se habían ido a buscar un futuro más seguro, pues, porque no miraban un futuro en nuestro país. Pero no solo eso, pues, o sea, en la represión de 2018, ¿sí? Cuando la gente se levantó a protestar, hubo 328 muertos, hubo 2,000 heridos. Es decir, son cifras que no solo son las cifras, pues, o sea, quiero insistir en eso, pues, son seres humanos, vidas perdidas ya por el poder, la obsesión del poder. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como periodistas? Es asumir la posición que tenemos. Yo creo que cada uno de nosotros pues, ha asumido su responsabilidad. Entre los retos que nosotros tenemos, el primero quizás es no callarnos, porque este sistema de opresión ha hecho todo para acabar con los medios. Yo represento a un colectivo, pues soy uno de los redactores de Confidencial, ¿sí? En Nicaragua. A Confidencial, esta escalada represiva que seguramente han escuchado en la región, que ha llevado casi a 39 personas detenidas en los últimos meses, todos con delitos falsos, con imputaciones de delitos falsos, ¿verdad? 7 precandidatos presidenciales, líderes empresariales, líderes cívicos, que el único pecado ha sido ir en contra del régimen. Ustedes probablemente hayan escuchado eso. Comenzó, pues, esa escalada represiva comenzó metiéndose a las oficinas de Confidencial, ¿sí? Y de la Fundación Chamorro. Y luego de eso, el director se fue al exilio. Entonces, los periodistas hemos desarrollado, digamos, una manera de trabajar donde nos hemos puesto, digamos, pues, criterios que son habituales en nuestro oficio, como la rigurosidad, pero cada día hay que reconocerlo, es más difícil reportear, pues, porque hay mucha gente que tiene miedo. O sea, cómo escribir un artículo, o sea, por eso cuando vos decís lo de la labor de los fact-checkers, ¿no? Que dónde encuentro datos, con qué contrastar, pues esas son las cosas diarias que nosotros enfrentamos, pues, o sea, incluso quién va a hablar para esta historia, quién puede, cómo hacemos para proteger a una fuente que nos colabora para poder explicar la realidad, que es uno de los temas principales. O sea, lo que te quiero decir es que aquella pregunta famosa de conversación en la catedral, ¿en qué momento se jodió el Perú? O sea, nosotros llevamos ya desde 2007 con Ortega en el poder, ¿sí? ¿En qué momento se jodió Nicaragua? O sea, es un proceso largo de descomposición que pasa por la descomposición institucional, pero que llega a un límite que ya lo cruzaron, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Cuando ya la vida, la dignidad humana, el poderoso tiene un desprecio total hacia eso, y es lo que ocurre en 2018. Entonces, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ha sido una oportunidad, digamos, para poder seguir reportando lo que está ocurriendo. Hay gente que se ha acercado a nosotros para contarnos cosas una vez que saben que ya estamos fuera, pues, estamos seguros, y también descansa mucho en una labor de mucho reporteo, pues. Estamos en eso y lo que queremos es seguir acompañando, digamos, al país al que le servimos, pues, a los nicaragüenses, y contar, pues, lo que está viviendo el país, pues. O sea, yo no sé cómo explicártelo, pues, pero es como hurgar en la oscuridad. No sé si ese es un término, ¿cómo se llama?, adecuado, donde se mezcla corrupción, represión, delirios de poder, sí, todo está mezclado, y a nosotros nos toca, pues, hurgar para poder contar lo que estamos viviendo.
Muchas gracias, Octavio. Y siempre repetimos esa solidaridad, ¿verdad? Que es muy complicado compartirlo en esta distancia, pero que me parece que la mayor lección es la que nos dan ustedes día a día, ¿no? Sobre esa convicción que tú mencionas. Y además me parece que otra de las grandes lecciones que está haciendo el periodismo nicaragüense es mostrarnos esas rutas y esas señales que creo que todos los países de la región, así decíamos, antes era el triángulo norte, ahora es el cuadrado norte porque Nicaragua se nos unió. Pero es, o sea, todas esas señales que tú mencionas y la represión y la corrupción y esa construcción, ¿no? Que pareciera que nos vamos jodiendo. Creo que de pronto no tenemos o deberíamos de tener esa capacidad de ver las alertas. Y vuelvo a aterrizar en El Salvador, pensando en esa obsesión por el poder, dijo Octavio, y esa obsesión también que hay, digamos, esos gestos que hay en El Salvador, pero ya lo aterrizamos y ya lo enganchamos también con el trabajo periodístico. ¿Cuál es la situación del sistema mediático en El Salvador? ¿Cuál es el estado de salud del periodismo en El Salvador, Daniel? Mira, usando la afinada frase de Octavio, esta de trabajar en la oscuridad o hacer periodismo desde la oscuridad, yo te puedo decir que en El Salvador se está metiendo el sol, ¿no? Es decir, no está completamente oculto, no hemos llegado a ese grado, pero pareciera que es cuestión de horas, usando la misma ejemplo que usó Octavio, ¿no? Y es una cuestión de horas porque es un régimen que se está yendo hacia allá. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, me parece que una de las características de los gobiernos o de los regímenes autoritarios, y en este sentido no importa si son de izquierda o de derecha, o de supuesta izquierda o de supuesta derecha, tiene que ver muchísimo más con... a ver, permítame, no sé si escuchan bien, porque yo no oigo nada. Sí te oímos, ¿perdón? Daniel, sí te oímos. Sí. Perdón, que me fue. Se agudiza muchísimo más con este tipo de gobiernos que lo que hacen es aprovechar este llamado que hacen desde hace mucho tiempo a la unidad nacional y que en este llamado a las unidades nacionales que identifican quiénes son los malos, quiénes son los que están atentando contra ti. Y como sucede en la buena parte de la región, ante unas oposiciones en general desmanteladas, en buena medida muertas por su propio peso, quiero decir, por corruptas, por ineficientes, inmediatamente quien surge como el alter ego de los poderosos son los medios de comunicación y sobre todo en la prensa independiente. Es decir, este tipo de gobernantes requieren un sparring, digamos en términos de boxeo, con quien enfrentarse políticamente, porque la oposición ya no le sirve para eso. Al menos eso pasa en El Salvador, ¿no? Y no le sirve porque está tan desprestigiada que ya no tiene ningún peso. Y entonces deciden enfrentarse a los medios como si estuviéramos al mismo nivel. Y entonces te echan el aparato del sistema encima, ¿no? Y te lo echan encima por algo que a mí, ahí sí ya me parece demasiado riesgoso y demasiado peligroso, porque en efecto puede haber medios de comunicación que coincidan ideológicamente, digamos, con el gobierno, ¿no? Que simpaticen con la línea ideológica del gobierno. Vaya, pues es su asunto, pero me parece que el sello de estos gobiernos no es exactamente eso. No se conforman con un medio de comunicación que llegase a simpatizar. Aquí el tema es que quieren que se haga propaganda. Y cuando no se hace propaganda, inmediatamente entras en la esquina de los malos, de los que hay que unir el pueblo contra ellos. Y entonces levantar una bandera de nacionalismo, con todo lo peligroso que eso es, para afectar a medios de comunicación, a asociaciones civiles y convertir esto en el país de una sola visión. Me parece que eso está pasando en El Salvador. En El Salvador no hay una censura tal cual, pero hay un acoso del Estado contra los medios y los periodistas que no quieren plegarse a difundir propaganda, que es lo que está pasando con El Faro, ¿no? Hay un ataque sistémico que no tiene que ver con el tema de las libertades que te dejo publicar. No es eso. El tema es de cómo amedrento a los anunciantes,
cómo le creo desconfianza a la gente para que no los apoye con dinero y cómo les enderezo una serie de demandas judiciales absurdas, como tratar de acusarnos por lavado de dinero. En ese sentido es estar golpeando al periodismo para tratar de aniquilarlo. ¿Por qué? Por el delito imperdonable de que no piensan como yo. Eso me parece que es lo más grave. Muchas gracias, Daniel. Siempre esa lógica que ha sucedido, yo puedo hablar por Guatemala, pero que ese diseño que se hizo durante la guerra con la contrainsurgencia de diseñar al enemigo interno, ¿no? Y que me parece que sigue esa lógica aquí en Guatemala de pronto y se convierte el enemigo interno en el narco, después las pandillas y se va turnando de enemigo interno. No tengo muy claro cuál es el enemigo interno ahora, Ana. Quizás en la pandemia tuvimos ese enemigo interno que fue como un ente abstracto que permitía que la población estuviera enfocada en ese asunto y no viera para otro lado, no lo sé. En el caso de los medios, aquí justamente ayer el periódico publicó una alerta muy grave sobre un acoso directo y que me parece que es algo que vale la pena detenernos. Un medio del que tú fuiste editora, por cierto, ¿verdad? Sí. Ajá. Y que uno de los medios, digamos, de mayor trayectoria y prestigio en el país, relacionado justamente con la investigación periodística. Están estas que ya no son alertas, ya son hechos, ¿no? Se va poniendo el sol y también aquí se nos empieza a poner. Pero ¿cuál es esa, digamos, la situación de los medios aquí, el sistema mediático también en una crisis bastante fuerte económica producida por la pandemia, los canales de televisión que están básicamente perseguidos y acusados, pero que siguen en total impunidad, una serie de medios digitales y de medios locales, pero que pareciera como un territorio como bastante fragmentado. ¿Cuál es esa situación, Ana? A ver, Alejandra, comencemos con el caso del periódico. Yo en el periódico trabajé como jefe de redacción varios años allá. Conozco el periódico y ahorita ¿qué es lo que está pasando? El periódico se volvió en ese enemigo incómodo del Ministerio Público y ahorita el Ministerio Público reactiva una investigación, un caso que ya estaba cerrado. Entonces te preguntas tú, ¿por qué? O sea, hay muchísimas cosas que investigar en este país, muchísimas cosas a las que el Ministerio Público debería prestarle atención y toma este tema para tratar de intimidar o callar a la prensa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los medios tradicionales, la radio y la televisión abierta, por ejemplo, pertenece a una misma persona. Y vámonos atrás, ¿cómo consiguió esta persona sus frecuencias? Ahí entiendes tú por qué los canales 13, o sea, esta televisión abierta está a servicio del gobierno de turno. No pagó por las frecuencias y es una forma de mantener seguro que va a mantener ese contrato, si le llamamos de esa forma. Si tú entras a esos canales, a esas estaciones de radio, vas a escuchar el discurso oficial, pero jamás vas a escuchar de una investigación o de un cuestionamiento. Y son los que más se leen, los que más se escuchan. Luego, ¿qué ha pasado? Los otros medios sí se han visto afectados por el tema económico, el cierre de la publicidad, las famosas fuentes de ingreso. Hubo reducción de personal, planillas más cortas, pero también el ejercicio periodístico lo cambiaron. Y nos metimos a esa vorágine social de las redes sociales. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Notas informativas muy, muy superficiales, sin un contexto, sin una profundidad. Y también muchos periodistas de investigación salieron de estos medios por cierre, por no compartir la línea editorial y se han creado lo que estamos haciendo estos medios independientes. Pero también el problema que yo veo es que somos tantos. Bueno, no somos aquella gran cantidad, pero somos varios y el impacto también de nuestras publicaciones es menor porque se diluye demasiado. Y esto se aprovecha también por estas mismas autoridades. Y luego tienes otro elemento, es ese acoso que hay o esa forma de descrédito hacia los periodistas que hacen algo, que cuestionen algo a través de las redes sociales. Y te vuelves a preguntar tú quién está detrás de estos call centers, quién está detrás de estas firmas, quiénes están detrás de esos mensajes. Cualquiera que intente cuestionar o que lo cuestiona es agredido automáticamente. ¿Cuál es todo esto? Es para cerrar
para limitar este derecho de ejercer el periodismo. Y solamente quiero cerrar con algo que para mí todavía es más serio o tan serio como lo anterior, el cierre informativo. El presidente de la República no da conferencias de prensa. Te invitan a una conferencia de prensa donde no se permiten hacer preguntas. ¿Cómo puedes tú conocer? ¿Y qué es lo que sucede después? La crítica, el cuestionamiento o la burla hacia lo que se publicó. Y o sea, como periodistas, parte de nuestro trabajo es cuestionar y buscar estas respuestas. Entonces, cuando una fuente no te la proporciona, la buscas por otro lado y, por supuesto, al encontrar esa respuesta, que es lo que no quieren que se sepa, comienza todo ese tipo de acoso. Gracias, Ana. Emi, ya habías mencionado esta información, digamos, que no es novedad, pero que no se sabe tanto, que es el de la corrupción también a lo interno de medios de comunicación o dentro del ejercicio periodístico. Pero así como muy en breve, se nos está acabando el tiempo, que pasa volando. Ya veo que tienen unas preguntas ahí. Vamos a dejar los últimos 10 minutos de esta charla para esas preguntas. Les agradezco ahí la conversación. ¿En quién cree la ciudadanía? ¿En quién puede creer la ciudadanía en Honduras? ¿A qué medios recurrir? ¿A qué medios recurrimos desde fuera para saber qué está pasando en Honduras? Si quieres dar nombres o si quieres dar descripciones sobre a dónde ponemos la mirada para saber qué pasa en Honduras. Sí, bueno, es como hacer un balance de la carga mediática que tenemos en Honduras. Yo siempre hago un análisis y digo, el 95% de los medios de comunicación de Honduras están en poder de las corporaciones mediáticas que tienen arreglos económicos y políticos con quienes gobiernan, porque entre ellos hay pactos. El otro 5% de la carga mediática está en poder de medios como Criterio, que somos el medio que nosotros fundamos y dirigimos. Hay otras iniciativas pequeñas igual, pudiendo mencionar nombres, puedo mencionar a Contracorriente, a medios como En Altavoz, Reportar Sin Miedo, en Reporteros de Investigación. Son pequeños medios o somos pequeños medios que estamos haciendo un gran esfuerzo y lo hemos ido haciendo y construyendo en los últimos años gracias a la cooperación internacional que está financiando nuestros proyectos. De lo contrario, sería solo un sueño, una ilusión, porque vivir en un país tan corrupto, la prensa prácticamente es el espejo de la sociedad, y eso lo decía el gobernante hace 3 años. Y es en la frase que yo coincido con él cuando dijo, los medios de comunicación son el espejo de la sociedad hondureña. Por supuesto que sí. La gente se siente desencantada de la prensa en Honduras. Cuando hablaban en Guatemala de las conferencias de prensa, pues déjenme decirles que aquí las conferencias son arregladas. A nosotros ni tan siquiera se nos permite ingresar a los lugares donde está el gobernante, no se nos permite ingresar al Congreso Nacional, no se nos permite ingresar incluso hasta tomar una fotografía cuando comenzaban las vacunas de la pandemia. A nuestro fotoperiodista lo expulsaron los empleados de la Secretaría de Salud simple por el sencillo hecho de pertenecer a Criterio. Habían otros medios de comunicación de las corporaciones y a ellos sí se les permitió el ingreso, a Criterio no. La diferencia en las iniciativas independientes que hay en Honduras es que nosotros, aparte de hacer periodismo en profundidad, también actualizamos a diario nuestro medio de comunicación, dándole una segunda lectura a los hechos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Sabemos que es un trabajo desgastante, porque un medio tan pequeño, hacer actualidad no es fácil por la falta de recurso económico y humano. Sin embargo, lo hacemos porque creemos que tenemos una responsabilidad, un reto enorme para a diario estar contrarrestando y verificando esa información que es publicada por los medios tradicionales, y Criterio le da esa segunda lectura. Por lo tanto, nosotros estamos posicionando una valoración de noticias diferente a la que se destila tradicionalmente en los medios
en los medios de comunicación. Es un reto enorme porque les hablaba anteriormente que estamos en una situación donde no hay acceso a la información pública, cuando tenemos a nuestras espaldas una ley de secretos, cuando tenemos una ley de canje que es antidemocrática y que atenta contra cualquier principio de los periodistas, porque el trabajo del periodismo no es hacer comparsa con el poder, es por el contrario, es auscultar el poder para llevarle a la población esos hechos que el mismo poder pretende ocultar. Cuando nos sentimos en una situación agobiante de descrédito, porque hay campañas en las redes sociales que vienen desde el poder para desprestigiar nuestro trabajo, para estigmatizar. Cuando hacemos publicaciones, por ejemplo, por los derechos reproductivos y sexuales. Ahí se detuvo. Creo que sí se detuvo el audio, Emi, pero... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ajá, te escuchamos. Solo si puedes ir cerrando casi porque tenemos poquito, ya casi que nos estamos quedando sin tiempo. Ok, sí, les decía que cuando hay un reto enorme en la prensa como criterio a seguir cubriendo la actualidad y a profundizar e investigar esos hechos, es enorme el reto cuando estamos a nuestras espaldas, llevamos una ley de secretos, llevamos una ley de canje de publicidad, cuando nos enfrentamos a ese poder y ese poder hace campañas de descrédito y desprestigio en las redes sociales por nuestro trabajo, que cuando publicamos trabajos de periodismo en profundidad o investigaciones o de actualidad, cuando nos referimos a temas como los derechos reproductivos y sexuales, aparecen los bots del gobierno hablando y desacreditando nuestro trabajo. Eso es desgastante. Cuando nos sentimos que hay persecución, cuando salimos de nuestros centros de trabajo y sentimos que va una motocicleta atrás de nuestro vehículo, cuando sentimos que en las coberturas te empujan y te quiebran tu equipo, cuando pasan esas cosas es cuando nos sentimos que el riesgo, pero el desafío es mayor, y creo que cuando hay compromiso por hacer periodismo de calidad y periodismo comprometido, todas esas cosas se saben conllevar. Gracias, Emi. Octavio, ya para ir cerrando, pero me gustaría quedarnos, aunque vamos a tener unas preguntas que va a ser el concurso de responder a toda velocidad, pero un poco, Octavio, que nos digas cómo ven ustedes o cómo ves tú ese futuro de Nicaragua, el futuro del periodismo, que ven para después, y digamos que enlazado con eso. O sea, a veces desde fuera da esa gran frustración de decir qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestras propias trincheras, sea como ciudadanía, sea como periodistas? Pero eso, ¿qué podemos hacer quienes estamos fuera y cómo ven ustedes ese futuro? Yo sé que es una pregunta muy complicada y que te podría llevar 1000 horas. A ver, la voy a tratar de responder pues más a la concreta. A ver, es impredecible completamente. Realmente en Nicaragua, cuando nosotros hemos pensado que hemos tocado fondo, ¿sí? Con todas las actuaciones de Ortega y su círculo cercano, es cuando nos sorprenden haciendo cosas peores. Pues, o sea, la verdad es que no tienen ningún límite en su maldad ni en su soberbia. Pues, o sea, no sé, o sea, nosotros lo que nos queda es seguir reportando lo que está ocurriendo, hacerlo con profesionalismo, creo yo, ¿sí? Bueno, o sea, Daniel hablaba de profesionales de la corrupción, pues estos deben de tener doctorado o algo así, pues, o sea, porque tienen un nivel de corrupción que supera a muchos en la región, pues. Pero lo más doloroso es cuando esta corrupción, ¿no? Y este sistema que ellos han instaurado en el país cuesta vida, ¿no? O sea, y cuando vos ves a la gente que sufre por esta impunidad, lo menos que uno puede hacer en el carácter de periodista, de ciudadano, incluso como ser humano, es acompañar precisamente ese proceso, denunciar. Pues, o sea, esta es la realidad que nos tocó, ¿sí? Yo creo que nosotros...
estamos escribiendo un capítulo duro de la historia del país, ¿sí? Y no nos podemos rajar, pues, o sea, tenemos que meter, ¿cómo es que se llama? Todo lo que podemos, el profesionalismo. Nosotros en estos meses hemos estado haciendo como colectivo, además del Confidencial Digital, hemos estado haciendo, y los programas de televisión, hemos estado haciendo un programa de radio, ¿sí? Y vos ves cómo la gente se conecta, porque por mucho que los gobernantes, estos autoritarios o dictadores, como es el caso de nosotros, quieran focalizar su odio en la prensa, ¿no? Para decir nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, la gente no se engaña. La gente sabe, o sea, quién es el que le está contando la verdad, ¿sí? O sea, los Ortega Murillo desde que comenzaron, dividieron el mundo en dos. O sea, ellos dijeron, aquí están los medios, que son los medios nuestros, que son los medios del poder ciudadano, que dirigen sus hijos, ¿sí? Y son los que ellos quieren que la gente les tenga credibilidad, y están los otros, que son los medios enemigos del pueblo, los hijos de Goebbels. O sea, han usado una gran cantidad de adjetivos para intentar descalificarnos. Sin embargo, cuando vos mirás cuánta gente está viendo las transmisiones en cadena de la pareja presidencial, son unos cuantos, pocos en realidad, ¿sí? Y yo creo que es que la gente sabe quién es el que le está contando la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, yo lo que lamento es que la gente tenga que sufrir, no por esa ambición de poder, ¿sí? Pero creo que mientras nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo con profesionalismo, con cordura, buscando hasta por debajo de las piedras para documentar, yo creo que con eso le estamos dando un servicio, pues, más que útil a la ciudadanía. Yo lamento, por ejemplo, casos, o sea, cuando comenzamos la conversación y hablábamos, la región está, pues, o sea, tengo una situación alarmante. O sea, yo me acuerdo que los venezolanos, amigos míos, me decían, Octavio, vengo del futuro y te cuento lo que va a pasar en Nicaragua. Ahora yo con dolor digo, pues, de algunos países, como por ejemplo El Salvador, pues, donde tengo varios amigos, yo vengo del futuro y te cuento lo que está pasando, lo que va a pasar en El Salvador. O sea, aunque se digan de izquierda o derecha, la ambición de poder al final los une, ¿sí? El diablo los junta, pues, como dicen popularmente. Entonces, hay que seguir trabajando, pues, o sea, yo lo que llamo es a eso, no hay que perder el ánimo, pues, o sea, hay que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Eso es. Gracias, Octavio. Creo que es la manera más razonable de cerrar, pero además con esa inspiración. Pero no quiero dejar de plantear así como muy rápidamente las preguntas. Muchas gracias a quienes participaron. Anabela Cibrián, un gusto, Anabela. Así como muy breve, creo que esta pregunta podríamos dirigirla para Ana, que está relacionada con Guatemala. ¿Se podría afirmar que el éxito de las investigaciones y procesos judiciales contra corruptos y corruptores que llevaron a cabo la CICIG y la FECI ha traído como represalia una arremetida de los grupos de poder para retomar el control de los negocios que venían haciendo con el Estado? ¿Han logrado acallar a la prensa y comunicadores comunitarios en este nuevo contexto? ¿Cómo logramos una mejor protección de las y los periodistas en las que se involucre a toda la sociedad? Son 3 preguntas que podrían ser como muy amplias, pero te lanzo el reto de contestarlas en haikus. A ver, sí, o sea, se perdió todo, como que nos salieron las CICIG, esas investigaciones, los que pidieron el poder ahorita lo están retomando y eso es lo que nos preocupa. Hay también sobre, se acosa en las redes sociales, otra pregunta que tenía Anabel acá, la red que más se utiliza es Twitter. Hay una diferencia entre el acoso hacia periodistas hombres y periodistas mujeres. Hombre puede ser un señalamiento de que lo sobornaron. Con la mujer es otro tipo de comentarios. Mucho comentario sexista y hay un esfuerzo por hacerlo. Gracias, Ana. Sí, ahí sí que creo que bien resumido toda esta gran desilusión que trajo el desbarranque de CICIG. Yo mencionaría que lo que preguntaba Anabela sobre la prensa comunitaria, sobre los medios comunitarios,
que digamos que sí hay un intento serio partiendo desde la estructura de la ley, ¿no? Que impide que muchos proyectos puedan tener sus propias frecuencias radiales, pero que yo veo uno de los grandes motivos de luz para Guatemala, para el país y de inspiraciones para el periodismo guatemalteco es ese periodismo y esa comunicación que se hace desde lo local. Entonces creo que sí hay amenazas, pero que también hay muchísima luz sobre eso. Una que es sobre el rol del ejército en la corrupción, no sé quién la quiere contestar porque esta aplica me parece que a todos los países. Bien, me gustaría, bueno, un momentito, vamos a apagar aquí. Me gustaría responder un poquito porque identifico a Honduras con un régimen militarista. Ya hemos visto que se han integrado diversas fuerzas militares. La policía, de hecho, está conformada por fuerzas militares. No existe policía civil, prácticamente está en manos de militares. La policía que se llama civil es manejada por militares con pensamiento militarista. Y las fuerzas militares han sido cooptadas más bien o un estamento del gobierno de Juan Orlando Hernández desde la conformación de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad. Esta comisión integrada por los secretarios de Estado de Defensa, de Seguridad, por el Fiscal General de la República, por la Corte Suprema de Justicia, encabezada o presidida por el presidente de la República, es la carta de presentación de un Estado militarista. Desde aquí se articula el poder que corresponde en una sola mano, que es Juan Orlando Hernández, dirigiendo esta fuerza militar que la utiliza para reprimir cuando existen protestas, que la utiliza para conformar comisiones para supuestamente arreglar algunas situaciones que están mal en las instituciones, interviniendo instituciones sobre todo. Vimos el caso emblemático de la corrupción durante la pandemia, en la compra de equipo sobrevalorado. Vimos una institución que se llama Invest Honduras, que es Inversiones Estratégicas de Honduras, desde donde se realizaron las compras de los hospitales móviles, que son 48 millones de lempiras para hospitales que no son funcionales y que más bien son chatarras. Así lo ha dicho el propio Ministerio Público al hacer la auditoría. ¿Y cómo es posible que una comisión integrada por militares llegó para hacer un trabajo de auditoría y que hace pocas semanas se haya dicho que la auditoría tampoco funcionó? Todo eso está en manos de militares, porque los militares son corresponsables. Existe una preocupación porque los militares ahora mismo, que son el brazo armado de Juan Orlando Hernández, que están integrados por varios familiares de Juan Orlando Hernández, amigos, porque él viene de un colegio militar de la zona norte, es el Liceo Militar del Norte. Él ahí hizo los estudios de secundaria, por lo tanto todos los militares que están en el gobierno en puestos claves son amigos de él y son los que porque la Constitución de Honduras tiene muchas lagunas y fomenta el militarismo. Los militares son los que van a custodiar el material electoral, que dicho sea de paso, hoy pasaron a condición ya bajo la égida del Consejo Nacional Electoral, pero el comandante de las Fuerzas Armadas, por supuesto, es el presidente de la República. Muchísimas gracias por su presencia, Octavio Enríquez, Ana Carolina Alpírez, Daniel Izárraga y Emi Padilla.